Qué bueno que podemos estar aquí. Acomódese. Les voy a pedir que busquen en sus Biblias, en el libro de Efesios, Efesios capítulo 6, versículo 11. Vamos a, vamos a leer el 11, el 12 y el 13. Efesios, Efesios capítulo 6, versículo 11, 12 y 13. Hemos empezado una serie, el jueves la empezamos, y estábamos hablando de quién es nuestro enemigo. Muchas veces no sabemos quién es nuestro enemigo. Y a través de la Biblia nos vamos a dar cuenta quién es nuestro enemigo. Y estuvimos hablando un poco, yo voy a hacer un resumen ahí un poco rápido. Si ustedes pueden buscar en el estudio del jueves, está en, yo creo que José ya ok. Vamos a leer entonces Efesios 6, 11, 12 y 13. Dice así la palabra. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra vuestros espirituales de la maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo y habiendo acabado, estar firmes. Vamos a orar y vamos a pedir al Señor, ¿verdad?, que nos ayude, esté atento, porque estamos viviendo tiempos bien difíciles hoy en día, donde la gente ignora las maquinaciones que hay. Y el enemigo que nosotros tenemos es alguien que no lo podemos ver así, pero sí vemos cómo él trabaja, vemos los testimonios, vemos la vida de la gente, cómo Satanás ha ganado ventaja en ella. Y vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por el privilegio que nos das de estar aquí. Gracias por que nos has traído con bien, Señor. Gracias por tu palabra, porque es la guía, Señor, que nos dice qué debemos hacer. Y gracias, Señor. Puedas poner gracias sobre nuestra vida y sobre las personas que están aquí, Señor, que pueda caer en terreno fértil y que pueda, Señor, germinar. Te lo pedimos en el nombre de tu amado. Amén y amén. Estábamos hablando de que nuestro enemigo, dice la Biblia, es el diablo. Y decíamos la clase pasada el estudio pasado, que hay diferentes nombres que se le da al diablo en la Biblia. Al diablo se le llama la serpiente antigua. Se le llama Belcebú, príncipe de los demonios. Se le llama el príncipe de este mundo. Y se le llama diablo y se le llama Satanás. Y decíamos de que Satanás tiene poder. La gente no cree que tiene poder. Es más, hay gente que ni cree que existe. Ni cree que existe. Pero la Biblia dice que sí existe. Y hablábamos que nosotros tenemos la idea de que a través de muchas maneras nosotros podemos espantar a Satanás. Yo me acuerdo cuando yo venía para este país, mi hermana me regaló en un papelito el Salmo 91 y me dijo, andalo ahí y mira. Y el Salmo 91 es un salmo de promesa, ¿verdad? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y hay muchas cosas ahí. Pero yo no entendía cómo Satanás trabaja. Y eso es muy importante porque nosotros creemos que si nosotros abrimos la Biblia y la ponemos en el bureau o en el mueble de la cama y la ponemos abierta ahí en el Salmo 91, creemos nosotros que Satanás va a salir corriendo.
Y de ninguna manera. O sea, yo no sé si usted ha escuchado gente que dice que donde está Dios, el diablo no está. Y mire, y se emociona y pega un grito y donde está la presencia. Y cuando vamos a la Biblia nos damos cuenta de que no es así. ¿Y dónde usted le puede decir? Fíjese que si usted va al libro de Job, en el libro de Job, capítulo 1, versículos 2 y 3, Satanás se presenta delante de Dios. Ahí mismo se presenta Satanás. Y Dios le dice, ¿de dónde vienes? O sea, si él se presenta delante de Dios, entonces, ¿dónde está eso? De que venga y que... O sea, nos damos cuenta que muchas veces nos dicen cosas que no son verdades. Pero cuando vamos a la Biblia, por eso es importante la Biblia, porque la Biblia le dice a usted la verdad. La Biblia le dice la verdad. Entonces decíamos que Satanás tuvo una conversación con Dios. ¿Acerca de quién? De Job. Y le dijo, ¿has visto a mi siervo Job? Como él es, o sea, tanto, perfecto en sus caminos. Y Satanás le dice, eso es porque tú lo has bendecido. Empezó Satanás a hablar con Dios. Y decíamos también que muchas veces nosotros decimos que orar es hablar con Dios. Y decíamos que hablar, orar va más allá de hablar con Dios. Porque Satanás está hablando con Dios y no está orando, está teniendo un diálogo, está hablando. ¿Por qué? Porque llegó a acusar a Job de lo que estaba pasando. Job, dice la Biblia, que era íntegro, perfecto, dice la Biblia. Cuando dice perfecto, es que era una persona madura en el conocimiento de Dios. Pero la situación donde él pasó, se dio cuenta de que Dios tenía cosas más grandes para él. Cuando usted lee el libro de Job, en su final dice Job, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. La situación lo llevó a conocer más a Dios. Las pruebas nos llevan a conocer más a Dios. Entonces hablamos de que Satanás tiene poder. ¿Y cómo nos damos cuenta? Fíjese que cuando vamos al libro de Daniel, en el libro de Daniel, capítulo 10, esto lo di el jueves, solo estoy a manera de repaso. En el libro de Daniel, capítulo 10, dice que Daniel se propuso a orar. Y Daniel llevaba 21 días de oración. 21 días. Cuando a los 21 días un ángel se le aparece a Daniel. Y cuando se le aparece, le dice, Daniel, desde el día en que te propusiste a doblar tus rodillas y a orar, la oración tuya fue escuchada ahí en el cielo. Y le dice el ángel, y yo partí desde allá desde el primer día con un mensaje que yo traía de Dios para ti. Pero en el camino me apareció el rey de Persia. Y ese es un nombre que se le da a Satanás y a sus demonios. Y no me dejaba pasar. Usted se imagina lo que es un ángel, el poder de un ángel. Si usted va al Antiguo Testamento, usted se va a dar cuenta cómo un ángel destruía miles y miles de personas en un abrir y cerrar de ojos. Un poder tremendo. Pero cuando venía en camino se encontró que había una guerra en los cielos. Y por eso es que lo vemos en la Biblia, porque ahí estamos viendo una manera como los demonios trabajan en las regiones celestes, en los aires. A Satanás se le llama también el príncipe de los aires. Entonces vemos que dice él, y hasta hoy pude pasar porque el arcángel Miguel vino en mi ayuda. O sea, un rango más grande que vino. Entonces nos damos cuenta de que Satanás no es cualquier cosa. No lo subestimemos. Porque precisamente hoy en día usted mira guerras alrededor del mundo y no le quepa la menor duda de que Satanás está en medio de todo eso. Porque la mayoría de las guerras son por el orgullo, por demostrar cuánto poder tenemos y cuántas cosas. Pero ese es nuestro enemigo. Y tenemos que saber quién es él y cómo trabaja.
Por eso el primer tema era, ¿quién es nuestro enemigo? Pero hoy vamos a hablar de la manera como él trabaja. Porque fíjese que aquí, en Efesios 6, dice, por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Hay un día malo que le llega a cada persona. Y ese día malo, si nosotros no estamos con la armadura de Dios, Satanás va a lograr su cometido. Si ustedes están informados de las noticias, hay un hombre llamado Robert Farr, un francotirador aquí en Maine, aquí cerquita de nosotros. Este hombre se enlistó en las filas del ejército en el 2000. Era un joven en el 2000. Y dicen los que se enlistaron en el ejército con él, que era un joven talentoso, talentoso. Dice que se ganó el respeto de los compañeros por su manera como él era. Dice que era el número uno en la unidad, en el tiro. Era un francotirador. Era el número uno en la unidad donde él estaba. Dice que fue conmemorado con muchas medallas. ¿Por qué? Por su comportamiento en el ejército. Pero años atrás, después de casi de 20 años sirviendo en el ejército, empezó a escuchar voces que le decían, es esto y es lo otro. Le llegó el día malo. Le llegó el día malo. Porque era un hombre que tenía preparado en el área donde él se manejaba. Era instructor de armas, pero se enfrentó a un enemigo poderoso. Porque él empezó a recibir tratamientos médicos de especialistas, pero no le sirvió de mucho. Porque esas voces lograron el cometido. Por eso Satanás sabe cómo trabaja. Y la arma más letal de él es la mentira. La mentira. Y si nosotros no nos damos cuenta, vamos a ser presa fácil de él. El hombre se podía enfrentar a cualquiera, pero se enfrentó a un enemigo que no podía ver, pero que sí le podía hablar. Y él se llenó su corazón de esas voces. ¿Usted se acuerda cuando Ananías llegó delante de Pedro? Y Pedro le dijo, ¿por qué Satanás llenó tu corazón? Que Satanás empieza trabajando suavemente. Él no tiene prisa. Él es experto. Él empieza tirando una piedrita, tira la otra, y cuando usted se viene a dar cuenta, lo tiene ganado. Ese es el enemigo que tenemos. ¿Cómo trabajó este hombre? De esa manera. Agarró un arma y fue a hacer lo que ustedes ya saben en las noticias. Mató a 22 personas y de por último se quitó la vida. Le llegó el día malo sin la armadura de Dios. Por eso no es casualidad que Dios esté hablando de este tema. ¿Por qué? Porque hay muchas batallas que nosotros libramos a diario y muchas veces no sabemos quién es el que está influyendo en nuestras vidas. No sabemos. Por eso, si nosotros vamos al libro de Génesis, vamos a ver cómo Satanás trabaja. Vamos a ir al libro de Génesis, capítulo 3. Génesis capítulo 3, versículo 1 dice, pero la serpiente era astuta. Ahí está hablando de Satanás.
más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La cual dijo a la mujer, ¿con que Dios ha dicho no comas de todo árbol del huerto? La mujer respondió a la serpiente, del fruto del árbol del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente le dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Oiga cómo él entra. Primero se hace que no sabe. Le dice, con que Dios ha dicho que no coman de todo, de todos los árboles del huerto. O sea, entra con una mentira. ¿Por qué? Porque entró y le dijo, con que Dios ha dicho que no. Y vino Eva y cayó en el fuego de él. Y dijo, no, 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 espérate, déjame explicarte. Dios no dijo así. Dios dijo que de todos podemos comer excepto de este que está aquí. La llevó al terreno de él. Dios la tenía en un terreno donde ella tenía que permanecer. La sacó del lugar donde Dios la había puesto. Atencionó la voz y le dijo, no, no, espérate, tú no sabes. Oiga, cómo llegó él, con la sutilidad que llegó donde Eva, diciéndole Eva, no, no, espérate, estás equivocado, no sabes. Él sabía. Él sabe todo. O sea, él sabe todo lo que está escrito porque él es un experto en la palabra de Dios. Si alguien es un experto, es Satanás, porque la conoce, conoce las profecías, conoce todo. Cuando Jesús apareció, él sabía que las profecías estaban ahí. Él sabía, él sabía. Entonces le dice a Eva, espérate, vos estás en el lugar equivocado. Déjame, te voy a llevar a un lugar, porque Dios sabe que el día que vos comas de ese árbol, vas a saber el bien y el mal y vas a ser como Dios. La inseguridad de donde nosotros estamos, Dios nos ha dado un lugar y es el mejor lugar que Dios nos ha dado. Pero la mentira de Satanás es que usted esté en el lugar equivocado. A Eva la sacó de donde Dios la tenía y le dijo, espérate, estás en el lugar equivocado. Dios te mintió a ti. El lugar que yo te voy a enseñar es mejor que el que Dios te dio. Y cayó en las garras de él. ¿A través de qué? De una mentira. Una verdad a medias es una mentira. Y Satanás así trabaja. De la misma manera trabaja. A consecuencia de eso entró el pecado y Eva se dio cuenta que había caído en el engaño de Satanás. Llegó el día malo para ella y Satanás hizo su cometido. Atacó sigilosamente. Lo mismo quiso hacer con Jesús. Vamos a ir a Mateo capítulo 4, versículo 1. Vamos a ver que él no cambia su táctica. Él no cambia su táctica, pero nosotros podemos ver a través de la Biblia cómo trabaja Satanás. Y por eso es importante que nosotros escudriñemos la Biblia y que no nos comamos cualquier cuento por ahí. Mire, hoy en día usted mira unas barbaridades de gente que practican unas cosas en las iglesias que no tienen nada que ver. Miren, hoy en día hacen muchas cosas, unas cosas que se llaman retiros. Mire, lo llevan a esos retiros a usted y empiezan a sacarle su vida y empiezan a traer un montón de cosas y la gente termina vomitando y dicen, ahí salió el demonio. O sea, creen que el demonio simplemente puede salir en una vomitada. ¿Por qué? Por
doctrinas equivocadas. Porque nosotros no escudriñamos la Biblia y cualquier cosa nos comemos y decimos, sí, vamos. Y la gente viene de ella y sigue igual que como se fue. Simplemente perdió 3, 4 libras de la vomitada y de la arrastrada que se pegó allá, pero cuando vienen a la vida siguen siendo las mismas personas. Hay un cambio en la vida de ellas. Y Satanás los tiene ahí agarrados. Oiga, en Mateo capítulo 4, versículo 1 dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Oiga, ¿cómo le ataca al Señor? Le dice, si eres hijo de Dios. Él sabía que él era el hijo de Dios. Pero ¿a dónde va? ¿Por qué ataca a Jesús de esa manera? Él quiere que Jesús le demuestre a él quién es él. ¿Qué es lo que quiere? Quiere mostrarle inseguridad a Jesús de quién es él. Quiere sacarlo del lugar donde Dios lo había puesto a Jesús. Igual que a Eva. Lo quería sacar del lugar. Pero Jesús le dice, escrito está, no solo de pan vivir el hombre. O sea, no lo pudo mover. Por eso la Biblia, cuando usted mira la Biblia, se da cuenta que la Biblia es el único libro que desnuda el corazón del ser humano. Porque Dios se lo permite, porque es algo que está pasando dentro de la mente de Jesús, en una lucha con el diablo. Pero aquí nos damos cuenta que el libro se abre y podemos ver lo que está pasando en las mentes. Es lo que está pasando. Lo que nosotros no podemos ver, lo invisible de nosotros, la Biblia lo hace visible en sus escritos. Y Jesús le dice, no, escrito está, no solo de pan vivir el hombre. Y como se le puso espiritual con la palabra, lo agarró y lo llevó al pináculo del templo y le dijo, porque como está escrito, le citó la Biblia. Lánzate de aquí, que el Señor mandará a los ángeles para que te sostengan. Y el Señor le dijo, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. No lo pudo mover, no lo pudo mover, pero intentó moverlo. Y esa es la táctica que ha utilizado siempre. La inseguridad de quienes nosotros somos. Eso es el pan de cada día. Usted mira gente que dice, es que yo soy hombre, pero yo no me siento hombre, yo me siento que soy un perro. Y usted dice, pero es verdad, mírelo en las noticias, es la verdad. Y usted dice, pero ¿qué pasa aquí? O sea, no, hay cosas que usted dice que a usted no le cambian, pero es la verdad. ¿Hasta dónde la gente por la inseguridad se ha movido del lugar donde Dios lo tiene? Se ha movido. Usted encuentra un hombre con hijos y que dice, no, pero es que yo me equivoqué. Yo pasé tantos años equivocado que era hombre y ahora yo me siento mujer. Le dice, bueno, pero es la inseguridad de donde Dios ha puesto al ser humano. Porque somos inseguros, inseguros. El padre en su hogar inseguro. Que para qué me casé. Y ya está casado. ¿Para qué me casé? Y quiere seguir viviendo como le da la gana. ¿Y qué pasa ahí? O sea, abandona el lugar que Dios le dio y apareció otra puerta. Y Satanás le dijo, espérate. Así que te casaste muy joven. No pudiste disfrutar la vida. Denle.
rienda suelta a su vida. Y vemos una sociedad corrompida. ¿Por qué? Porque la actitud de ese hombre, contagia a la esposa. Y el matrimonio empieza a tambalearse y ese matrimonio contagia a los hijos inseguros, inseguros. ¿Por qué? Porque nos movimos del lugar donde Dios nos puso. Hay un lugar. La Biblia le dice al hombre que tiene que amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Oiga, el estándar que puso es alto. ¿Cómo Cristo amó a la iglesia? Lea la Biblia. Murió por ella, se entregó y la sigue cuidando hasta el día de hoy. Así dice Dios que tenemos que amar lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Y a la esposa le ha dado un lugar en la casa también. Pero Satanás la ha sacado de ese lugar. Y le dice, no, pero espérate, ¿cómo es posible? ¿Tú no naciste para eso? ¿Para estar ahí? Eso no, 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 no. No, tú tienes que ir a trabajar y tienes, o sea, no es que estemos en contra de ir a trabajar. Es el lugar que la mujer ocupa. Hay cualidades en la mujer que no las tiene el hombre ni las va a tener. Dios se atreve a confiar en la mujer. Pero hay atributos que la mujer tiene que el hombre no los va a tener. Pero Satanás la ha sacado de ese lugar. Y por eso es que tenemos lo que vemos hoy en día. Padres que han hecho cicatrices y traumas en sus hijos y sus hijos hoy en día no pueden ser felices porque hay traumas que los están consumiendo y los están destruyendo. Porque Satanás no se cansa de trabajar así. Y no podemos hacer, no podemos. Pero hay un lugar que Dios le ha dado. Hay un lugar que Dios le ha dado. Porque Dios se va a aprovechar en lo más secreto que usted esté. Donde no esté nadie. Donde no esté papá. Donde no esté mamá. Donde no esté nadie. Para atacarlo. ¿Sabe dónde atacó a Jesús? En el desierto. Donde no había nadie. La gente cree hoy en día, no, yo me voy allá a lo más, me aparto. Por eso salieron los monjes y cuántas cosas, porque allá no hay mal. El mal está en el corazón del hombre. Y ahí se aprovechó. Él sigue trabajando de la misma manera. Él sigue trabajando de la misma manera. Quería mover a Jesús del lugar donde Dios lo había puesto. Y hoy lo sigue moviendo a cada uno si nosotros no entendemos, si empezamos a escuchar la voz de Él y cómo Él trabaja. Vamos a ser, vamos a ser infelices a las personas que nos rodean, porque el pecado es así. El pecado no solo le hace daño a usted, le hace daño a todas las personas que están alrededor suyo. Usted puede decir, no, a mí no me importa, yo soy solo, yo hago lo que quiero. Déjeme decirle que si usted lo hace, está bien, hágalo. Usted va a pagar sus consecuencias, pero se lleva enredado a toda una familia que lo quiere. Se lo lleva. Hay un padre, una madre que no puede dormir muchas veces. Hay un hermano, una hermana que está pendiente de usted. Hay una esposa, hay hijos. Pero Satanás siempre ha trabajado de la misma manera. Y quería que Jesús le demostrara que Él era el Hijo de Dios. Pero Jesús no cayó. Jesús se mantuvo. El primer Adán falló, pecó, le entregó todo a Satanás. Pero apareció el segundo Adán, Jesucristo. Y aquí lo vemos como Él aparece. Más adelante vamos a estar hablando de cómo podemos hacerle frente. Por eso el primer tema fue ¿quién es el diablo? Ahora queremos ver cómo Él trabaja. Y nos vamos a dar cuenta que no es con nuestras fuerzas, no podemos. No podemos. No podemos.
necesitamos vestirnos de la armadura de Dios. ¿Por qué? Porque va a venir el día malo. No importa quién sea, el día malo le va a venir. Mire, a todos le viene el día malo, a todos. Pero, ¿cómo lo vamos a recibir ese día malo? Por eso dice, y después de haber resistido, estad firmes. ¿Por qué? Por nuestra confianza. ¿Dónde nosotros la tenemos? Cuando nosotros vamos a la Biblia, nos damos cuenta que Satanás tenía un anhelo. Y eso era lo que él quería. Él quería ser igual a Dios. Él quería ser igual a Dios. Por eso a Eva le ofrece lo mismo. Si nosotros vamos al libro de Isaías, capítulo 14, versículo 2, vamos a ver lo que Satanás quería. Dice Isaías capítulo 14, versículo 12 al 15, vamos a leer. Dice Isaías 14, 12, dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Lucero de la mañana está hablando aquí de Satanás, pero eso era lo que él quería. Y como no lo logró, entonces vino, fue echado de allá y empezó con sus mentiras a eso mismo. Por eso es que usted mire el hombre, que la mayoría de las guerras es por eso, porque el hombre quiere poder, quiere fama, quiere demostrarle a los demás que es él y él y él. Nosotros, eso es la herencia del pecado. Nosotros somos egoístas, nosotros queremos yo. Ujú. Y te aparece otro yo y por si la duda, yo. No, ese es el patrón como Satanás trabaja. Es así. Cuando la mayoría de los problemas familiares, cuando se trata de consejería, es porque siempre hay un yo primero. No, es que no me da tiempo, yo. Ah, es que no quiere mi familia, yo. Ah, es que yo necesito esto, yo. Lo mismo el hombre. No, que esta mujer. Y empieza porque el yo-yo es la táctica como Satanás trabaja. Todo contrario a lo que es Jesús. Por eso cuando él le habla a Jesús y lo va a tentar, le dice, di que estas piedras se conviertan en pan. Porque Jesús tenía 40 días de no comer. Jesús podía, ¿por qué no? Si él ya había convertido 5 peces y le había dado de comer a más de 5,000 personas. Él podía hacerlo. Pero Satanás quería que Jesús se centrara en su necesidad, en el yo. Y Jesús le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es que nosotros tenemos que darnos cuenta que dice la Biblia. Mire, así como Dios habla, Satanás habla. Eso es, usted ni se imagina cómo él trabaja. Le tira un pensamiento y usted, lo que usted ni se imaginó, y de presto dice, uy, si así es. Miró a su esposo, de pura casualidad la compañera le mandó un mensaje y usted lo vio y dijo, ya estuvo. Y Satanás le dijo, ah, te está engañando. Mire, y todo se hace algo tan, todo que pareciera calculado. Y no es nada de lo que nosotros nos imaginamos.
hubo un encontronazo y apareció algo y dice, ahí habló, ay, segurito que... Y no va a tener. Pero Satanás trabaja de esa manera. Todo lo contrario como Jesús es. O sea, Jesús nos vino a dar un ejemplo a nosotros. Dice que uno de los mandamientos, dice, es que amaremos a nuestro Dios con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente y con toda nuestra alma. Y el segundo es igual, dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. La lucha, como lo dice Efesios, no es contra carne ni sangre. Cuando la Biblia habla de carne, está hablando aquí en este versículo, está hablando de seres humanos. Porque por eso es importante leer los contextos, porque cuando la Biblia habla de carne, muchas veces habla de los deseos del ser humano, carne, de los deseos pecaminosos. Pero muchas veces la Biblia cuando habla de carne, habla de seres humanos. Y aquí está hablando de seres humanos. O sea, nuestra lucha no es contra seres humanos, sino es contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas. Estamos hablando de que es un ejército bien organizado que está en contra de nosotros. Y lo conoce bien a usted. Mire, ¿usted cree que él no sabe lo que usted mira en su cuarto más secreto? Sabe. Por eso es que cuando nosotros decimos que le servimos a Dios, Satanás sabe si somos verdaderos o somos falsos. Lo sabe. Entonces no lo podemos engañar. Él es padre de toda mentira y y le hace creer a usted que usted está bien. Ah, no, seguí ahí, no te preocupes, lo estás haciendo bien. Le soba la espaldita. Lo tienen, caramba. Lo tenemos muchas veces trabajando en nuestras espaldas y no nos damos cuenta. Sí trabaja él. Es, por eso dice, Primera de Pedro, capítulo 5 versículo 8 dice que vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda buscando quien devorar. Como león rugiente, vuestro adversario, como león rugiente, lo está viendo a usted bien. Y está esperando el momento para que ese día se le haga malo. Y si usted no está donde tiene que estar, agárrese, que va a lograr su cometido. Fíjese que Jesús va entrando. Ustedes han escuchado hablar del endemoniado de Gadara. El endemoniado gadareno, dice la Biblia, que tenía muchos días de estar en la condición que estaba. Dice que él pasaba en los sepulcros, se cortaba su piel, lo encadenaban y rompía las cadenas. Era una posesión demoníaca que tenía ese. Es llamado el endemoniado de Gadara. Pero llegó Jesús y las cosas cambiaron. Porque no sabemos las condiciones en las que este hombre vivía, pero este hombre estaba endemoniado y lo que tenían eran legiones de demonios. Legiones de demonios. Para la gente era un loco cualquiera, que le tenían miedo porque donde él estaba era en los sepulcros y estaba sin ropa, desnudo. Y la gente le tenía miedo. Pero Jesús se baja de la barca y cuando él lo mira, corre y se postra a los pies de Jesús y le dice, Hijo de Dios, ¿qué tienes conmigo? O sea, salió para donde Jesús. Y ahí vemos al Dios que nosotros le servimos. Por eso es importante que nosotros entendamos nuestro lugar. ¿Cuál es nuestro lugar? Yo les decía el jueves que usted ha visto la disciplina de un atleta. ¿Usted lo ha visto? Usted ha visto, mire, usted mira gente y usted la mira y le mira sus músculos
Pero usted no crea que esa gente agarró esos músculos sentado y comiendo hamburguesas así en el sofá de la casa, viendo novelas o viendo televisión. No, no. Ese hombre agarró ese cuerpo porque desde la mañanita se levantó al gimnasio y tiene un instructor que le dice qué es lo que él tiene que hacer y qué músculo tiene que trabajar para que le crezca ese músculo. Pero hay una disciplina, disciplina en lo que come. ¿Cuál es su rutina de vida? No se puede descuidar. Por eso cuando Pablo le dice a Timoteo que ninguno que milita, hablándole a Timoteo, en el ejército de Dios, perdón, en el ejército de Dios puede enredarse en los negocios del mundo de la vida. Está hablando de que somos soldados, pero hay una disciplina que tenemos que tener. Nosotros para todo tenemos disciplina. Miren, nos levantamos temprano porque tenemos que ir al trabajo. Y llegamos al trabajo hasta media hora antes. Nos quedamos y empezamos a analizar y entramos. ¿Por qué? Y en el trabajo, wow, qué trabajador este. Ahora mi pregunta es, ¿qué dice Dios de usted, de su disciplina en las cosas de Dios? ¿Qué dice? ¿Usted cree que está bien? Yo no estoy aquí para, yo no estoy aquí para señalarlo, pero sí estoy aquí para instruirle, porque yo quiero que nos miremos ahí en el cielo. Y lo eterno cuesta, lo eterno cuesta. Pero nosotros no le damos valor a lo eterno. No le damos valor a lo eterno. Por eso, no escuche la voz que le dice que está bien, porque no es la voz de Dios. Cuando usted oye la Biblia, el mandato y la instrucción de todos los hombres de Dios, esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes. Lucha, lucha como un atleta. Y ese atleta, si no lucha legítimamente, no va a ser coronado. Pablo aconsejando a Timoteo. Entonces nosotros tenemos que entrar donde Dios quiere que nosotros entremos. Porque de lo contrario, vamos a estar aquí y no vamos a estar aquí. Vamos a estar aquí pensando qué voy a hacer mañana. Mi cuerpo está aquí, pero mi mente está allá en cualquier lado. Nos distrae Satanás. El mundo y todo nos distrae. Pero Dios nunca llega tarde. El único propósito de Él es que volvamos al lugar donde Él nos puso. Tenemos que volver al lugar donde Él nos puso. Porque si no, lastimosamente, vamos a fracasar en todos los intentos que hagamos. Vamos a fracasar en todos los intentos que hagamos. Vamos a ir a Segunda de Crónicas, capítulo 21, versículo 1. Primera de Crónicas, capítulo 21, versos 1. Vamos a ver cómo Satanás, oiga bien, cómo Satanás se levantó contra Israel
¿Y a quién utilizó Satanás? A David. David ya es una persona entrada en años aquí cuando está pasando esto. David en su juventud fue un hombre que su confianza era plena en Dios. Sabemos cuando David se paró contra un oso o fuera un león, él mismo lo dice. Cuando él le presenta las credenciales a Saúl, cuando el pueblo de Israel estaba luchando contra los filisteos y por la mañana aparecía un gigante que le gritaba al pueblo de Israel: si hay un hombre de ahí ustedes que se pare conmigo y me venza, nosotros seremos esclavos de ustedes. Pero si nosotros los vencemos, ustedes van a ser esclavos de nosotros. Y dice que el pueblo temblaba, y entre ellos Saúl. Dice la Biblia que Saúl no había quien le llegara al hombro, era un hombre alto, pero estaba lleno de temor. Cuando David llega y David escucha, precisamente en el momento que David llega, porque su papá lo mandó a que le llevara algo de comer a sus hermanos, en esa hora el filisteo sale y David escucha las palabras del filisteo. Y a David se le hinchó el corazón porque Dios estaba ahí. Y él dijo: ¿qué es lo que está diciendo este incircunciso? Este hombre ha desafiado al escuadrón del Dios viviente. ¿Y qué le darán al que lo venza? Y David era un hombre no de la estatura, hablando de ese gigante, lo doblaba en alto, pero David sabía dónde estaba. Y por eso cuando él se enfrenta a él, dice: tú vienes con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Sabía pegada. Pero aquí vemos que Satanás sigilosamente entra. Oiga lo que dice la Biblia. Dice: pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David. Oiga, incitó a David a que hiciese censo de Israel. Y dijo David a Joab: Joab era el jefe del ejército de David, y a los principales del pueblo: id, sé censo de Israel desde Beerseba hasta Dan, e informame sobre el número de ellos para que yo sepa. Y dijo Joab, oiga lo que el general le dice. Y dijo Joab: añada Jehová a su pueblo 100 veces más, rey, señor mío. ¿No son todos estos siervos de mi señor? ¿Para qué procura mi señor esto que, que será para pecado a Israel? El general le está diciendo: David, lo que vas a hacer está fuera de sí. Porque el general, al andar con David, él había visto la mano de Dios. Y nunca ellos se habían preocupado por contar el ejército, porque Jehová entregaba sus enemigos en las manos de ellos. Pero David dijo: pero espérense, si esto lo puedo hacer yo solo. Ahí fue el problema. David creía que era por su manera como él trazaba todo, que la guerra las estaba ganando. Eso le hizo pensar, porque lo incitó. ¿Para qué voy a contar el ejército yo? Porque voy a luchar contra un enemigo y quiero saber qué es lo que yo tengo. Y por eso el general le dice: que el Señor añada más, diciéndole: David, pero si la batalla que hemos tenido ha sido porque el Señor nos ha dado. Dice: mas la orden del rey pudo más que Joab. Salió por tanto Joab y recorrió todo Israel y volvió a Jerusalén y dio la cuenta del número del pueblo a David. Y había en todo Israel 1.100.000 que sacaban la espada. Y de Judá 470.000 hombres que sacaban espada. Y estos no fueron contados. Entre estos no fueron contados los levitas ni los hijos de Benjamín, porque la orden del rey era abominable a Joab. O sea, Joab no hizo
su trabajo como tenía que hacerlo, porque iba incómodo, iba molesto. Sabía que esa actitud iba a traer sus consecuencias. Dice, asimismo, esto desagradó a Dios e hirió a Israel. Dios manda a un profeta donde David y le dice, tengo tres cosas para ti, David. ¿Tú quieres que tus enemigos te venzan por 3 meses? ¿O quieres hambre por 3 años? ¿O quieres la espada de Jehová por 3 días? ¿Se imagina el corazón de David? 3 meses con los enemigos los iban a deshacer. 3 años de hambruna. Y dijo David, prefiero caer en las manos de Dios y que Él pueda tener misericordia. En un solo día, más de la mitad del ejército de David fue muerto por la espada del Señor. ¿Todo por qué? Porque Satanás instó a David, al hombre conforme al corazón de Dios. Y entró sigilosamente. ¿A través de qué? De un pensamiento. Lo incitó. Lo incitó. Y esa es la manera como Satanás trabaja. A Pedro lo agarró de la misma manera. Jesucristo iba camino al Calvario y Pedro se le acercó y le dijo, Jesús, quiero darte un consejo. ¿Cómo vas a ir a la cruz? ¿Cómo vas a permitir que esto te acontezca? O sea, como ten misericordia de ti mismo. Y el Señor le dijo, apártate de mí, Satanás. Oiga, Pedro, fue de espaldas que cayó. Apártate de mí, Satanás, porque pones la mirada en las cosas de la tierra y no en las cosas de arriba. Eso es lo que Satanás hace. Nuestra mirada nos la, nos la cambia. Dios quiere que miremos para el cielo, pero Satanás quiere que miremos para la tierra. Y lastimosamente nos gana la tierra. Porque, mire, uno de los problemas que nosotros como sociedad vivimos es que nos preocupamos demasiado por el mañana. Nos preocupamos demasiado por el mañana y no sabemos qué va a pasar hoy saliendo de acá. Agarramos problemas que ni han llegado, pero ya para nosotros son problemas. Ay, ¿pero qué le voy a dar de comer a mi hijo? Y su hijo ya está pensando 10 años adelante y su hijo está bien hermoso hoy en día comiendo, pero usted pensando que le va a dar 10 años después. ¿Qué estudio le voy a dar a mi hijo? No está malo planificar, pero el problema es cuando eso se vuelve una obsesión peligrosa, peligrosa. Dios tiene cuidado de mí y tiene cuidado de usted. Si nosotros vamos a poner nuestra confianza en Él, Dios cuidará de usted y cuidará de mí. Pero el diablo no respeta, no respeta. Él espera la oportunidad y no importa quién esté. Si usted le abre la puerta, entra, entra. Por eso es que nosotros tenemos que darnos cuenta dónde estamos parados. Porque el anhelo mío es de que usted agrade al Señor. No agrade a nadie más, agrade al Señor. Porque el Señor es el que lo llamó, el Señor es el que murió por usted en el Calvario, nadie más, nadie más. Por eso Satanás quería que Jesucristo lo agradara. Haz esto, haz lo otro. Mira todo esto que está aquí, los reinos y todo te los doy si postrado me adorares. Y Jesús le dijo, escrito está, solo al Señor tu Dios adorarás, a nadie más.
Por eso es que nosotros tenemos que saber dónde estamos. Examine su vida y diga, ¿cómo está mi vida con Dios? O sea, ¿qué tiempo le estoy dando? ¿Y qué calidad de tiempo le estoy dando? En todo. Porque si no, de nada sirve. Mire, un soldado, antes de salir a la guerra, lo preparan. Usted mira que personas entraron al ejército y usted, cuando los miró, usted decía, pero hasta miedo de estornudar delante de ellos daba porque usted sentía que los tumbaba. Pero después de cierto tiempo en el ejército, usted los mira y los mira fuertes. Y los mira, ¿por qué? Porque empezaron a trabajar ahí adentro, empieza a ver lo fuerte y wow, ¿cómo cambió? ¿Por qué? Porque la disciplina, el trabajo de ahí adentro, de donde ellos están, empezó a hacer efecto. Aquí donde ustedes están es el lugar donde Dios los está preparando para la guerra. Es aquí. ¿A través de qué? De la palabra del Señor. Pero el soldado es fiel al lugar donde lo llamaron. Él no puede decir, mire, yo me voy y vengo cuando yo quiero. No, 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 espérese. Usted faltó 2 días ahí y cuando me lo agarran, mire, me le pegan unas calentaditas que usted no la vuelve a hacer. Pero aquí no es así. Pero estamos poniendo un ejemplo para que se dé cuenta cómo las cosas terrenales se toman tan en serio. Y nosotros, las cosas de Dios eternas, muchas veces no las tomamos en serio. Pero Dios quiere que las tomemos en serio. Porque ese es el único propósito. Porque a mí nada me cuesta predicarles y hablarles y contarles un montón de chistes aquí y usted salga que hasta le duele el estómago de reírse, pero ¿y de ahí qué? No. Un buen doctor le va a decir la enfermedad y le va a dar la medicina para la enfermedad. Pero un mal doctor lo va a seguir trayendo porque está interesado en su dinero y acabarlo y dejar de usted lo menos que pueda, porque él no tiene puesto los ojos en que usted se sane. Quiere que usted siga enfermo porque usted es un banco para él. Pero Dios no es así. Dios quiere que usted sea sano completamente. ¿Para qué? Para que pueda ser lumbrera a las personas que le rodean, que en su trabajo o en el lugar donde usted está, la gente pueda ver que usted verdaderamente es un hijo de Dios. Porque somos la sal de la tierra. Somos la luz del mundo. Un mundo que Satanás es el padre y el Dios de ellos. Pero nosotros somos los únicos que podemos a través de nuestra vida poder decirle a ellos que hay una puerta, que esa puerta no se ha cerrado, que el evangelio todavía tiene el mismo efecto. Todo depende de ellos si quieren entrar. Pero hacemos nuestro trabajo. Hacemos nuestro trabajo. Hagámoslo, por favor. Porque a eso nos llamó el Señor. El Señor no me llamó a mí para yo guardarme todo lo que Él me ha dado y muy bien, tranquilo. No, el Señor me llamó a mí para que yo pueda hacer una bendición a las personas que están alrededor mío. No es para ninguna otra cosa. Porque Él así fue. Ese fue el ejemplo que nos dio. Todo lo contrario de Satanás. Satanás le dice, mira, pensé en vos. Y si mañana también en vos. Y si pasado también. Olvídate de los demás. No te preocupes de los demás. Nos volvemos insensibles a las necesidades de otros. Así trabaja Satanás. Pero Dios trabaja de diferente manera. Y dice, es mejor dar que recibir. Oiga, como Dios es, ¿verdad? Es mejor dar que recibir. Y nosotros decimos, es mejor recibir y después damos. Pero no, la Biblia es perfecta, perfecta. No hay fallo en ella. No crea usted que lo que dicen por ahí, que fue un libro que escribió un hombre. Lo escribieron hombres inspirados por el Espíritu Santo.
todos los escritores no se contradicen en una escritura. Diferentes tiempos, y ellos no se contradijeron en lo que escribieron. Mire cómo es la palabra del Señor. Gracias por su atención. Vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a decirle al Señor gracias por su palabra y vamos a escuchar una alabanza y vamos a quedar despedidos. Padre, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos diste de poder estar aquí. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque nos enseñas a través de ella dónde está nuestro lugar. Ayúdanos, Señor, a poder tomar posesión de él y poder ser hombres de bien, Señor. Hombres que el diablo tenga miedo de nosotros, Señor, porque tú estás con nosotros. Que podamos ser lumbreras, Señora, a las personas, que podamos ser la sal, podamos traer el sazón, Señor, a las vidas amargadas que están al lado nuestro, Señor, que podamos ponerle ese sazón, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Vamos a aplaudir para Él, porque nada ni nadie, mis hermanos, nos va a separar del amor de Cristo. Amén. Si tú lo crees, cántalo. ¿Quién nos separará del amor de nuestro Dios? ¿Quién nos apartará de Jesús? Y peligro, desnudez, hambre o tribulación nos podrán separar. Nuestro amor. ¿Quién, mis hermanos? ¿Quién lo logrará? ¿Quién nos separará del amor de nuestro Dios? ¿Quién nos apartará? Nada ni nadie, ni angustia ni dolor, espada o persecución nos podrán separar. Nuestro amor, oh, más que vencedores, ahora somos en Cristo, más que vencedores, ahora somos en Él. Ni la vida ni la muerte, nada ni nadie nos podrá separar de su amor.